welcome back to the Nursery Nook at Central Church of God. And a special welcome if this is your first week joining us. So today I have an activity and it is called Be a Disciple. So I'm going to ask Aliana, what is a disciple? Someone that follows God, right? That's right, that is exactly what it is. I was going to read the definition, but she nailed it, so I don't have to. So I'm going to be making a stoplight today. For this activity, you need construction paper, and since it's a stoplight, like I said, we're going to have red, green, and yellow, and then black for the background. For the younger babies, I would suggest doing this ahead of time, but Aliana's a little bit older, so she went ahead and cut her own. And I would also write everything on there before they came in, especially if your nursery has a lot of kids in it. So why don't we start with red? It says, stop and listen to God. That's important, right? We want to hear what he's saying. Yes. So why don't you go ahead and glue this right on top, okay? And then, after you're done with that, we'll do the yellow one. And since scissors are sharp, I did move them out of the way. Put this right over here. I think that's good. Okay, perfect. Go ahead and stick it on the paper. I got you. Turn it. Awesome. And this one says, slow, make time for God. We need to make time for God in our life, right? Because he's what keeps us centered and focused, right? So go ahead and put some on the back of that one. Awesome. We're going to turn it over. Good job. And then the last one is green. It says, go be a disciple. Are you a disciple? Yes, I am. Yeah. That's right, you are. And when you're done, why don't you show them what you made? Okay, I'll take a picture. Well, that's all for this week. We hope to see you next week. Hola amiguitos, es un gusto estar con ustedes nuevamente y compartirles un pedacito de la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de cómo ser un buen discípulo de Jesús. ¿Ustedes recuerdan cómo es que Jesús hizo sus discípulos? ¿Cómo los escogió? Bueno, les voy a leer unos versos de la Biblia que dicen así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Dios a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estaba hablando que pues en el mar hay pescados, ¿verdad? Ellos pescaban peces y pues bueno, peces. Y les dijo así, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Jesús se refería a pescadores de hombres con compartir la palabra, compartir, enseñarles la vida de Jesús, la vida, lo que Dios había hecho por nosotros. A eso se refería Jesús. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amiguitos, para ser unos buenos discípulos de Jesús, nosotros debemos de vivir como Jesús y para Jesús. Entonces, tenemos que leer la Biblia para que nosotros podamos aprender un poquito de la vida de Jesús. Ustedes todos los días tienen que leer la Biblia. Bueno, vamos a dejar esto. Para esto yo les traigo una bonita manualidad que podemos hacer en nuestra casa con mami y con papi. Miren, son cartulina y marcador y resistores, todo lo que necesitamos. Miren, aquí yo puse el verso bíblico que es Colosenses 1:10 y puse, soy discípulo de Jesús. Miren, aquí puse el texto bíblico y les puse el número 1, 2 y 3. Vamos a leerlo. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y no nada más podemos hacerlo para este verso bíblico, podemos poner muchos, el tema que ustedes quieran elegir. Bueno, regresando a lo de discípulos, niños, nosotros podemos ser unos discípulos de Jesús. ¿Cómo? Viviendo como Jesús y ser como Jesús. Bueno, Jesús
Jesús fue un hombre lleno de amor. Y nosotros, por tanto, tenemos que tener amor a nuestro prójimo. Para que ustedes aprendan bien, ustedes tienen que tener 3 características para saber que son buenos discípulos de Jesús. Es fe, amor y obediencia. Miren, ustedes también pueden hacer este corazoncito en su casa, un poco más chiquito, y llevarlo con ustedes. Cuando ustedes vayan con sus amiguitos, a sus amiguitos de la escuela, con sus vecinitos, ustedes pueden enseñarles el corazón y decirles: yo soy un discípulo de Jesús, porque yo tengo fe, porque yo tengo amor y porque yo soy obediente. Sobre todo el amor es lo más importante, porque Dios es amor. Bueno, amiguitos, espero les haya gustado este capítulo. Los esperamos la siguiente semana, pero sin antes despedirme, les voy a decir en mi texto bíblico favorito, que dice así: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidas, porque de tales es el reino de los cielos. Dios los bendiga, bye.